Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 28 de noviembre de 2016. Colombia quedó comprobada nuestra preocupación acerca de la dinámica económica, algo que hemos estado insistiendo por cerca de 6 meses. La publicación de crecimiento de tercer trimestre del 2016 registró un aumento del 1.2% del PIB. Esto solo es comparable con los crecimientos registrados durante el peor momento de la crisis 2008-2009, como pueden observar en el gráfico de la izquierda. Ustedes están o estamos registrando actualmente niveles de crecimiento en Colombia que para la última década son los más bajos que se han visto. Entonces, esa cifra de crecimiento del tercer trimestre del año, independiente que haya tenido algún tipo de impacto por temas del paro camionero durante el mes de julio, están mostrando, como ustedes pueden ver desde el punto de vista de tendencia, que hay un tema de debilitamiento estructural de la economía colombiana. Desde el punto de vista sectorial, se destaca sin duda el aporte de la construcción con un crecimiento del 5.8%, nosotros estábamos en niveles del 0%, algo vamos a mencionar más adelante sobre este tema. La contracción de la minería, que sigue siendo más fuerte de lo que habíamos anticipado. El crecimiento del carbón no fue suficiente para compensar un poco más de lo que está registrando el debilitamiento del sector en general. Recuerden la caída del 11% en la producción de petróleo del país y que se mantiene con una tendencia muy negativa aún. Y desde el punto de vista de la decepción tenemos que hablar del tema de la industria. Ya se había identificado previamente que era Reficar el que había liderado este crecimiento. El gobierno tenía una expectativa para este año de una dinamización del sector industrial cercano al 7,5%. En el tercer trimestre nosotros esperábamos un crecimiento del 3% y efectivamente solo fue del 2%. Es decir, nosotros ya estábamos muy por debajo de la expectativa que tenía el gobierno, pero de todas maneras, y a pesar de que hemos hecho un fuerte ajuste en esa previsión, el dato observado fue aún peor. Y aún más preocupante es el tema de ventas de comercio, crecimiento solamente del 0.1%, es decir, prácticamente inalterado, y esto está muy asociado a lo que hemos advertido desde hace ya varios meses o trimestres acerca del debilitamiento de la confianza de los consumidores, que aunque mejoró en la medición del mes de octubre, sigue en niveles muy bajos, congruentes con debilitamiento de la demanda interna y por tanto de las ventas del comercio. Con relación a lo que mencionábamos en el sector de construcción, que creció 5.8% y aportó 0.43 básicos al crecimiento, es decir, de los 1.2, la tercera parte fue aportes de la construcción. En varios indicadores de este sector pues hacía difícil prever un incremento importante. Recuerden que el día anterior se había dado a conocer la cifra de desembolsos para obras civiles con un crecimiento del solamente el 1.7%. Además teníamos diferentes registros de producción de cemento y de concreto que estamos presentando aquí en la gráfica de la derecha, que nunca en la historia habían registrado contracciones del orden del 9 o del 17% como se registraron durante el tercer trimestre de este año, y por eso teníamos una previsión de crecimiento del sector constructor del 0% y no crecimiento del 5.8%. Entonces acá hay una seria divergencia entre los indicadores que conforman este sector y la cifra general como tal. Haremos seguimiento para el siguiente trimestre. Por supuesto se espera algo de corrección en el tema de cemento y de concreto, pero sin duda mantenemos esa visión de debilidad del sector constructor a pesar de todo eso que se haya mencionado sobre las vías 4G. Por lo tanto, el día viernes habíamos manifestado que estábamos corrigiendo, no, de hecho el día jueves habíamos manifestado que nuestra expectativa de este año 2016 en niveles del 2% estaría siendo revisada a niveles del 1.8%. Con las cifras del tercer trimestre confirmamos eso. Eso implica que el crecimiento del último trimestre puede estar del orden del 1.5 al 1.8% y alcanzaríamos estos niveles pronosticados, que están de todas maneras incluso por debajo de los anunciados por el Banco de la República. Para el año 2017 mantenemos una visión de crecimiento del 2,5%. Parece a todas luces, teniendo en cuenta la dinámica actual, que es un pronóstico muy optimista. Vamos a estar muy pendientes de lo que va saliendo poco a poco en términos de nueva información. Con relación al Banco de la República, y como esperábamos, mantuvo la tasa inalterada al 7.75. Nos sorprendió de todas maneras que hubo un codirector, además del ministro de Hacienda, que solicitó reducir ya la tasa en 25 puntos básicos. Nuestro escenario base parte de que este inicio
del ciclo expansivo de política monetaria solo comenzará a partir de enero de 2017. Reconocemos que ese mal dato de crecimiento sin duda va a incrementar un poco la presión sobre la Junta, pero probablemente no será sino hasta dentro de 2 meses cuando efectivamente se refrende nuestra percepción de reducción de tasas. Como ustedes pueden ver, estamos presentándoles aquí una regla de Taylor, digamos in-house, calculada por los indicadores que nosotros hacemos seguimiento, y las decisiones de política monetaria que ha venido implementando el Banco de la República. Claramente hay una relación estrecha entre ambas, y esa divergencia que se ha presentado en el 2013, donde creíamos que la Junta del Banco de la República estaba rezagada, aparentemente va a empezar a cambiar ya desde el 2017. Es decir, que en el 2017 claramente tenemos una visión de que el Banco de la República iniciará esa reducción de tasas, y esto está en línea con nuestro pronóstico de inflación de cierre de 2017 del 4.13%. Estaremos muy pendientes de la reforma tributaria para entrar a hacer alguna revisión, algunos ajustes, pero desde el punto de vista de tendencia este es nuestro mensaje. Para el año 2017 sin duda recortes de tasas que estarán en mínimo 100 básicos y hasta llegar a unos 200 o 250 puntos básicos, dependiendo de qué tan débil esté la economía colombiana y qué tan rápido vayamos a esa convergencia de la meta de inflación. De todas maneras, como mencionábamos el día jueves, hay algunos participantes de mercado que consideran que la inflación del próximo año cerrará por encima del 5%, y pues esto sin duda son las diferencias que hay que estar haciendo seguimiento. De acuerdo al ministro de Hacienda, el gobierno va a modificar su expectativa de crecimiento del 2,5% para este año a un 2%, y para el próximo año, que lo tenían el 3,5% a un 3%. Es decir, como vemos claramente, desde el punto de vista del papel de gobierno, le toca la tarea de ser optimista y por eso tiene sus niveles de pronóstico superiores. Con relación a las expectativas de inflación para este año, el gobierno tiene una expectativa a través del ministro de Hacienda del 5,5%, no muy lejana de la que nosotros tenemos, que es del 5,64, y la del mercado, que es del 5,69. Y simplemente pues para traerles a colación la percepción o el calificativo que utilizó el ministro de Hacienda con relación al crecimiento del tercer trimestre, que sin ambigüedad fue malo, algo que nosotros también coincidimos en esa lectura. Desde el punto de vista de largo plazo, interesante ver quién será el próximo director o gerente del Banco de la República en Colombia. Durante la rueda de prensa del pasado viernes se dio a conocer que se va a convocar a una junta extraordinaria, es decir, no en la reunión del mes de diciembre, del 16 de diciembre, no se va a tocar este tema, sino va a haber una reunión especial de aquí hasta el 31 de diciembre para hacer la elección del nuevo gerente del emisor, donde hay 3 claramente opcionados. Obviamente puede haber algún tipo de sorpresa, pero los nombres que se están manejando con más insistencia son el actual gerente técnico, Hernando Vargas, quien dentro del la comunidad de analistas y varias personas que pues han tenido relación con él lo califican con digamos con el mayor estándar para ser el próximo gerente del emisor, y también 2 ex codirectores quienes ya han sido en algún momento considerados como posibles elegibles, Leonardo Villar y Juan José Echavarría. Y por otro lado, como pues claramente estamos mencionando que el próximo año la inflación podría estar por encima del 4%, es decir, sería el tercer año consecutivo de incumplimiento de la meta de inflación. Algunos medios habían especulado con la posibilidad de que el Banco de la República para el próximo año modifique esa meta de inflación un poco más alta, pero en el comunicado de prensa quedó claro que la meta de largo plazo es del 3% y que este tema es inamovible. Entrando a otros indicadores en Colombia, el gremio de petroleros se está mostrando un poco más optimista frente a lo que es el cierre de año, con una expectativa de 6 perforaciones en el último trimestre y así completar 20. De todas maneras, esto representa ya una disminución del 20% frente al volumen de perforaciones que se tuvo el año pasado, y simplemente para que lo tengan en cuenta, 20 perforaciones no será suficiente para mantener el nivel de producción actual. De hecho, los conocedores o los expertos del tema consideran que para mantener un nivel de producción como el que Colombia alcanzó en algún momento, el 1.000.000 de barriles, se necesitan menos 200 perforaciones, es decir, 10 veces el nivel que se va a registrar en el 2016. Y con relación pues a lo que es la reforma tributaria, el ministro de Hacienda está esperanzado que ya en esta semana se pueda realizar el primer debate en las comisiones terceras, que son las comisiones económicas de la Cámara y del Senado. Vamos a estar muy pendientes acerca de la evolución de este importante proceso que es necesario para que Colombia mantenga sus niveles de calificación internacional. Desde el punto de vista positivo que hemos estado
haciendo sondea a la economía colombiana. El tema del turismo ha recibido inversiones o flujos por cerca de 4 billones de dólares durante este año 2016. Sin duda el debilitamiento del peso colombiano ha sido propicio para incrementar las ventas de este sector. Entrando ya a América Latina, reconocemos nuevamente esas presiones de tipo político en Brasil. El día viernes ya lo había mencionado Agustín en nuestro comité, simplemente para que lo tengan en cuenta, la renuncia de un ministro muy cercano al actual presidente encargado de Brasil, pues es lo que ha generado esas presiones adicionales en el mercado y lo que significó algún descenso del Bovespa durante el viernes pasado. Y por otro lado, la compañía Odebrecht, a la cual hemos hecho un seguimiento muy cercano, teniendo en cuenta las inversiones que tiene en Colombia o los proyectos como Navelena, de navegabilidad del río Magdalena, anunció que había vendido un proyecto de irrigación en Perú. Está cifrado en una inversión cercana a los 500 millones de dólares y pues es una de las maneras como esta compañía está buscando reducir su tamaño y aligerar también el endeudamiento. Con relación a Chile, el vicepresidente del Banco Central afirmó que no solamente es suficiente con que la inflación se ubique por debajo del 3% para que el banco inicie un proceso de reducción de tasas, sino que esa inflación como tal tenga una expectativa de consolidación en esos niveles cercanos al 3 o por debajo de ese nivel. Por el momento lo que manifestó entonces el vicepresidente de la entidad es que el Banco Central de Chile va a estar estable en su tasa de interés. Recuerden que para el próximo año el mercado redujo la expectativa de reducciones de tasa de 2 ocasiones a una sola, teniendo en cuenta el debilitamiento de corto plazo que ha tenido el peso chileno. En los Estados Unidos hay información un poco contradictoria acerca de cómo vienen las ventas del Black Friday, simplemente para recordarles, teniendo en cuenta estos desarrollos recientes que ha tenido el mercado, las ventas a través de internet y la nueva estrategia de hacer descuentos, ya no solamente para una fecha en específica, sino para un periodo más prolongado, hace un poco más difícil la lectura acerca de los volúmenes de ventas. Las expectativas son de un crecimiento cercano al 3.6%, pero la información que se tenía hacia el día domingo era de una reducción en las ventas como tal. Entonces, esto no quiere decir que las ventas vayan a ser per se negativas, simplemente que ahora hay más días para hacer la acumulación de estos ingresos. Y en Europa figura ahora como potencial primer ministro en Italia el actual ministro de Finanzas, el señor Padoan, teniendo en cuenta que la amenaza de Matteo Renzi de si el próximo 4 de diciembre su referendo, su modificación constitucional no tiene efectividad, él se retiraría del gobierno. De todas maneras, esto busca tranquilizar un poco a los mercados, teniendo en cuenta la receptividad que tiene entre la comunidad inversionista el señor Padoan. Con relación a las cifras económicas que se tienen para esta semana, son varias muy importantes. En Estados Unidos tenemos la revisión del crecimiento del tercer trimestre. El mercado espera que sea muy leve. El día de mañana se conocerá esto, simplemente que pase del 2.9 al 3%. Más adelante, el día miércoles, tenemos los indicadores de generación de empleo privado a través de la encuesta ADP, donde hay una expectativa razonablemente buena de 160.000 puestos de trabajo. También el mismo día tenemos la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, con una expectativa razonablemente positiva para lo que fue el primer mes del último trimestre del año, con crecimientos cercanos al 0.4 o 0.5%. También los indicadores de PCE en los Estados Unidos, que de manera mensual tiene una expectativa cercana al 0.3%, pero anualmente esto es congruente con niveles de inflación total cercana al 1,5% y para la básica del 1,7%. Con relación al mundo, recuerden el día miércoles la reunión, entre comillas, de la OPEP, donde pues más adelante Agustín adelantará cómo va el desarrollo y las expectativas sobre la misma. En Colombia tenemos expectativas de dato de empleo que no importa tanto en el mercado, pero que pues, de todas maneras para la economía como tal sí es muy relevante. Ya en los últimos 2 meses del año, de manera estacional, se identifica siempre un deterioro de estos o de este indicador. La tasa de desempleo nacional actual es del 8,5%, pero tenemos una expectativa que cierre en el rango del 9 al 9,5% para este año. También para América Latina, destacar las cifras de publicación de PIB en Brasil, donde hay una expectativa nuevamente de contracción del 3%, y también la reunión del Banco Central de Brasil, donde hay una expectativa de reducción o de nueva reducción de la tasa de referencia
por parte del Banco Central en 25 puntos básicos. Entonces es una semana cargada de varios anuncios económicos que terminaría el día viernes en los Estados Unidos con la publicación oficial de el dato de generación de empleo, que también, como ustedes supondrán, hay una expectativa muy favorable sobre ese indicador. Con relación a los mercados accionarios, ustedes observan que en Asia, básicamente China cerró en terreno positivo, máximos de los últimos 11 meses, pero Japón con un leve descenso. Las variaciones del día de hoy no son muy fuertes. El día viernes pasado en los Estados Unidos nuevos máximos históricos para el Dow Jones y el Standard Poor's. Recuerden que la semana pasada los 4 principales índices de referencia en Estados Unidos marcaron máximos de manera simultánea desde el punto de vista histórico, y esto no sucedía desde el año 1999, es decir que en este siglo XXI, nunca había ocurrido este evento. Y el día de hoy el índice MSCI ganaba cerca del 0.15%, impulsado por la dinámica de las acciones en Hong Kong y Taiwán debido al debilitamiento de la moneda. Con relación pues a lo que son los mercados europeos, hay una corrección de las valorizaciones de las acciones del sector financiero. Recuerden las presiones que hay y la preocupación sobre la banca italiana, y en la medida que nos vamos aproximando hacia el referendo del 4 de diciembre, probablemente el mercado italiano tenga, digamos, una dinámica más débil que el resto de la región. La banca italiana estaba perdiendo el día de hoy cerca del 3%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día a todos. Después de una semana donde estábamos viendo que los mercados accionarios tocaban máximos históricos, principalmente los de Estados Unidos, estamos empezando o arrancando una semana donde el mercado o donde los inversionistas mejor están tomando algo de utilidades de las posiciones largas tomadas durante o después de las elecciones en Estados Unidos. Los índices Standard & Poor's, Dow Jones y el Nasdaq, pues ustedes recordarán la semana anterior, después de haber tocado esos máximos históricos, han generado que los inversionistas esta semana decidan tomar algo de utilidades por esa gran cantidad de datos que mencionó Daniel van a ser publicados durante esta semana. Se destaca simplemente esos retrocesos en Europa, caídas principales en acciones del sector financiero, bancos italianos que están perdiendo algo de terreno ante esa incertidumbre que está siendo generada por el referendo que será llevado a cabo el próximo domingo en Italia. El índice Standard & Poor's, ustedes pueden ver, se mantiene sobre esa zona de los 2.200 puntos después de la publicación de esos datos previos de crecimiento en Estados Unidos. Después de esa tercera revisión, el mercado empezará a ver qué tan real es esa buena dinámica que venía presentando el mercado después de las elecciones en Estados Unidos. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo un retroceso importante en la jornada del viernes a pesar del festivo en los Estados Unidos. Vemos como el índice rompió el nivel de los 1.300 puntos, uno de los niveles más importantes para el mismo. Por lo tanto, la tendencia negativa que fue anunciada para comienzos del mes puede que continúe con fuerza en las próximas jornadas. La acción con el desempeño más importante fue Banco de Vivienda, con una variación positiva de 0,14%. La acción está negociando en la parte baja de este canal alcista que fue anunciado para mediados del año, donde vemos que está cercano al nivel del stop loss, pero también cercano al nivel de entrada óptimo. Por lo tanto, se podría esperar que la acción rompa o continúe la tendencia. Esto se deberá fundamentar un poco en los resultados que serán discutidos posteriormente por Ricardo. Y la acción con el retroceso más importante fue Grupo Argos, con una variación negativa de 2,96%. La acción, a pesar de tener este retroceso importante, se mantiene dentro de este canal lateral sin mayor volatilidad, cercano a uno de los niveles de entrada óptimos en los 18.000 pesos. Ricardo.
Buenos días para todos, iniciando aquí con lo que es el análisis semanal del mercado de renta variable. Observábamos que el índice la semana pasada tocó en repetidas ocasiones los 1.300 puntos y para el cierre del viernes cerró en los 1.295. Sobra decir que Bancolombia pues no cumplió con las expectativas neutrales que teníamos en sus resultados y pues con ello los fundamentales positivos, digamos, sobre las empresas que componen el Colcap tienen un tinte bastante negativo y pues pinta un panorama un poco difícil para lo que es el índice colombiano. Aquí ustedes abajo ven pues el cuadro en donde prácticamente ponderamos las lecturas, prácticamente el 54% de lo que son las acciones que componen el índice pues están atadas a una lectura negativa de resultados, el restante la mitad neutral y la mitad positivo. Entonces pues es bastante importante mencionar que esta semana tenemos los resultados de lo que es el restante del Colcap, 8 compañías, y pues teniendo en cuenta esta sorpresa, digamos las expectativas que estamos manejando en este momento sobre los demás emisores, pues es probable, bastante probable que el índice de pronto rompa estos 1.300 puntos a la baja y haya un retroceso bastante importante en las acciones de Colombia. Dentro de lo que es la variación semanal, el Colcap entonces retrocede un 0.9%, digamos que limitando ese incremento del 0.6% que había presentado la semana antepasada. La acción que sube, la única acción que sube pues de manera relevante es Canacol con prácticamente un 5%, y en las que caen tenemos Corfi Colombiana, Nutresa, Grupo Argos, Preferencial Bancolombia y Avianca, todas con una caída mayor al 2%. En lo que son los anuncios corporativos, tenemos dos anuncios. El primero por parte del Grupo Argos, donde la compañía pues ya comentó el precio al cual va a lanzar su segunda OPA sobre acciones de Odinsa para adquirir lo que es el 100% del negocio, y pues este precio es el mismo al cual lanzó la primera, 9.500 pesos, pues a diferencia de que no se pagará solo en efectivo, sino que tendrá en su gran mayoría un pago en acciones. Y en cuanto a Ecopetrol, pues Ecopetrol anunció que la tercera subasta sobre las acciones de EBB que posee se realizará el día 6 de diciembre antes de iniciar la rueda de acciones colombianas. En cuanto a los resultados, tenemos los resultados de la vivienda, unos resultados neutrales, sin sabor. Prácticamente lo que es el margen financiero neto muestra un incremento del 16%, algo moderado explicado por fuertes incrementos en lo que son los gastos por intereses y un comportamiento normalizado de lo que son las provisiones. Entonces, comenzando con lo que es el NIM de cartera este trimestre muestra una contracción de 10 puntos básicos, sin embargo el buen comportamiento de lo que fueron los ingresos por inversiones con un incremento del 120% hace que en el consolidado el NIM pues digamos no se reduzca de manera tan relevante. Esta vez en la vivienda pues muestra un comportamiento bien diferenciado a lo que es su competidor. El impacto principal no se da en provisiones, las provisiones solo aumentan un 10%, sino que el impacto principal digamos de manera negativa se da en lo que son los gastos por intereses, que se incrementan a más del doble de lo que se incrementan sus ingresos. Los ingresos se incrementan en un 35%, sus gastos en un 73%, y eso básicamente es lo que explica ese crecimiento, digamos, moderado del margen financiero neto. En cuanto a lo que es un indicador de eficiencia, los gastos operacionales se incrementan en un 14%, los otros ingresos en un 10%. Digamos que por primera vez en el año este resultado operacional no da un impulso al resultado neto, y finalmente lo que es el impuesto de renta pues se incrementa de manera bastante relevante, un 26%, por lo que su utilidad neta se incrementa en solamente un dígito, 9%, digamos algo bastante neutral en nuestra opinión. Vemos que lo que es la calidad de cartera presenta un leve deterioro, no es bastante significativo como en otros bancos, y por lo tanto pues damos una primera lectura neutral a lo que son los resultados de la vivienda. En nuestro calendario corporativo, recordarles entonces que el día de hoy a cierre de mercado tendremos los resultados de Grupo Aval, posteriormente tendremos Éxito, EEB, Grupo Argos, Banco de Bogotá y Corfi Colombiana. Agustín. Otro de los indicadores que muestra cómo el mercado está empezando a moderar sus fuertes expectativas en cuanto a las elecciones y la reacción del mercado futuro y el desempeño de la economía en Estados Unidos es el índice de XY. Ustedes pueden observar en la gráfica
cómo este índice, después de haber alcanzado casi los 102 puntos, está empezando a retroceder después de haber alcanzado esos máximos visitados en diciembre del 2015 y marzo del 2015, donde también las expectativas de valor del dólar se habían incrementado en línea con que los inversionistas estaban apuntándole a que la Reserva Federal iba a incrementar sus tasas de interés. Por esa razón, pues estamos viendo que el dólar está perdiendo terreno frente a las principales divisas e incluso también frente a las monedas emergentes. Prácticamente el día de hoy no importa el retroceso que estábamos viendo en el WTI esta madrugada. Algunas noticias pues estaban revirtiendo esta tendencia hace unos minutos, pero lo más importante es ver cómo los inversionistas están empezando a desmontar sus posiciones también en algo de dólares a nivel global. En esa misma línea de ideas, pues ustedes ven aquí en el peso colombiano una zona de soporte bien importante sobre los 3.160 pesos, debería ser atacada nuevamente. Nuevamente les recuerdo, la semana anterior vimos un movimiento similar donde el tipo de cambio alcanzó a buscar la zona de los 3.150, 3.140 pesos. Esta semana podríamos ver algo de descensos y les recuerdo la importancia o la noticia más importante que podría afectar el tipo de cambio esta semana: la reunión de la OPEP y algunos países no miembros el próximo 30 de noviembre. Esa misma línea de ideas estamos viendo cómo algunos comentarios de Arabia Saudita, donde básicamente mencionaba que no importaba si o no se realizaba algún acuerdo, el precio del crudo se iba a equilibrar por sí solo durante el próximo año. Estaban desmotivando a los inversionistas en este activo. Fíjense ustedes cómo la cantidad de contratos netos largos ha disminuido fuertemente. Actualmente estamos sobre los 276.000 contratos. A mediados de octubre nos encontrábamos sobre 400.000 contratos netos largos en este activo, en posiciones de futuros. Y otra noticia que también está moderando las expectativas sobre el desempeño del crudo a nivel global tiene que ver con el incremento nuevamente de las plataformas activas en Estados Unidos. Les recuerdo que este número había caído hasta 300.000 a finales del año pasado, y que desde este año habíamos simplemente visto incrementos de este número cercano a los 300.000. Les recuerdo que cuando el precio del crudo se encontraba sobre 100 barriles o por encima de 100 barriles, el número de estas plataformas activas en Estados Unidos estaba casi en las 1.000 plataformas activas. Entonces lo que estamos viendo nuevamente es una oportunidad tomada por parte de los pequeños productores de crudo en Estados Unidos para volver a incrementar su producción. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de con el mundo renta real, fija, con la dinámica de los mercados actuales, adaptados. Entonces, en los mercados de renta fija, lo que estamos observando en términos generales es una estabilidad, ya lo habíamos mencionado el día viernes, donde la última subasta de tesoros en Estados Unidos había mostrado una alta participación, sobre todo por parte de inversionistas extranjeros. Eso sigue siendo como el mensaje que tenemos el día de hoy. Aparentemente esa estabilización está tomando algo o se está consolidando un poco más. Los bonos a 10 años en Estados Unidos parece estarse estabilizando hoy alrededor del 2.30. Luego de su peor retroceso mensual desde el año 2013. Y en Alemania también hay un retroceso de las tasas de rendimiento exigidas a los bonos alemanes a 10 años en cerca de 4 puntos básicos, ubicándose cerca del 0.20%. Hoy tenemos declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Se va a presentar en el Parlamento Europeo para hablar sobre la dinámica económica y las consecuencias que podría tener la decisión del Reino Unido de salirse de la Unión Europea. También recuerden que durante esta semana habrá una presentación en el Reino Unido o la publicación del documento de análisis de estrés sobre el sistema financiero, y pues será seguido de cerca por parte del mercado, teniendo en cuenta pues lo que ha venido sucediendo con la posibilidad de salida del Reino Unido de la Unión Europea y el debilitamiento de Londres como un centro de negocio internacional para el sector financiero. Hoy se ha conocido que Barclays vendió en Asia una parte de su negocio de gestión de recursos para personas pues adineradas, y
por la cual va a recibir cerca de 225 millones. Esta cifra estaba supuestamente valorada en cerca de 500 millones al cierre de 2015. Lo que ha sucedido es que varios inversionistas han decidido retirar sus recursos de esta entidad, Barclays, y por eso pues también se cayó un poco el valor de la transacción. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, siguiendo con la visión neutral que pusimos desde la semana pasada, el mercado ya arranca el 7.17, premiando lo que bien decía Daniel de ya dos codirectores pidiendo bajadas de tasas y también lo que decía Agustín de la calma en el dólar y de la calma aparente en los bonos del Tesoro. Es por eso que no descartamos que los TES con vencimiento del 2024 puedan ir a buscar la parte inferior de la nube de Ichimoku, que está en el 711, 704, tenga un respiro importante. No significa que creamos que va a seguir bajando la tasa y que podamos experimentar un rally importante. De hecho, los aspectos que nos llevaron a poner la visión negativa hace 20 días todavía persisten. Estos descansos son importantes para tomar mejores decisiones de corto, entonces esperar hasta que lleguen a los niveles de abajo del Ichimoku del 711 para poder tomar unas mejores posiciones. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar